algunos capítulos, algunos versículos de este libro poco a poco, porque necesitamos llevar como una secuencia. Entonces, para no dejarlos ahí picados, ahorita lo vamos a leer juntos. Y primero quiero hablarles sobre Oseas. Oseas era un profeta, lo que se llaman los profetas menores, está en nuestra Biblia, y no es porque fuera menor a los profetas como Isaías o Daniel, sino porque se recopiló menos cantidad de profecías de ellos. Entonces, Oseas era un profeta de Dios que durante bastante tiempo, en el reinado de un rey malo que era Jeroboam, dio profecías a Israel para que se volvieran a él, porque conocemos la historia de Israel, ¿verdad? Israel era un pueblo que Dios rescató y que constantemente volvía a adorar a dioses falsos. Entonces es una constante de Israel esta situación, que Dios lo recuperaba, Dios lo restauraba, y nuevamente iban ellos y adoraban a dioses falsos y volvían a pasar por lo mismo, y otra vez Dios los restauraba, y es una constante de este pueblo. Entonces, durante este tiempo Oseas era profeta, y utilizó Dios a este hombre por medio de su familia, utilizó a su familia y su matrimonio para que Oseas entendiera lo que Dios sentía con Israel. Utilizó la analogía del matrimonio, la analogía de la infidelidad en el matrimonio y de la fornicación y del adulterio, para que Oseas comprendiera el dolor de Dios al ver a este pueblo que constantemente se iba en pos de dioses falsos. Porque sabemos que Israel, desde que salieron de Egipto, incluso saliendo de Egipto, viendo la mano poderosa de Dios, con el oro que Dios hizo que ellos tuvieran, que le quitaron a Egipto porque Dios lo hizo, con eso mismo ellos hicieron un becerro de oro y lo quisieron adorar. Entonces, desde esos tiempos vemos a Israel buscando cómo desviarse del camino de Dios, y vemos a Dios teniendo misericordia de ellos. Siempre se iban a adorar a dioses como Moloch, que pedía que sacrificaran a sus hijos, a los bebés, que los quemaran y se los sacrificaran. Entonces, así como dice en Romanos que cuando cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las criaturas, y dieron gloria a las criaturas antes que a Dios, y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El pueblo de Israel constantemente era entregado a toda esa perversidad por causa de su pecado. Entonces vamos a empezar a leer en Oseas. No se levante, hermano, vamos a ir leyendo bastante, vamos a leer e ir desmenuzando esta historia. Y vamos a leer primero Oseas capítulo 1, del versículo 2 al 9. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios: Ponle el nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes.
Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz, y dijo Dios, ponle el nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Primero vamos a hablar sobre la palabra que Dios le da a Oseas. Dios le dice, ve y tómate una mujer fornicaria. Es como pareciera contradictorio a lo que Dios establecía o pedía, porque pues para Dios era importante que sus profetas vivieran una vida adecuada delante de Él. Entonces que Dios le dijera, ve y toma a una mujer fornicaria, pues en cierta manera desconcertaba. Una mujer fornicaria significa que no era una mujer virgen. Algunos creen que esta mujer era prostituta antes de casarse con Oseas, pero aquí la Biblia solo dice que era fornicaria. Es decir, tenía relaciones ilícitas fuera del matrimonio y era una constante de esa mujer. Entonces, esta mujer estaba deshonrada, estaba, pues realmente nadie se iba a querer casar con ella porque era una mujer deshonrada. Y Dios le dice que la tome para él, porque así como esa mujer era fornicaria, Israel era fornicaria, es decir, que traicionaba a Dios con otros dioses falsos. Le dice que tome a esta mujer y lo hace para que Oseas comprendiera cómo es que Dios tenía misericordia y cómo a pesar de todo lo que hacía Israel, Él tenía misericordia. A través de esto le enseñaba. Dice también que le dijo que tomara para hijos de fornicación. Lo que quiere decir es que al ser una mujer con una reputación dañada, que todo el pueblo sabía que era una mujer que le gustaba hacer estas cosas, pues evidentemente se pondría en duda la paternidad de Oseas para los hijos que tuvieran. Todos iban a dudar si realmente eran sus hijos, y además los hijos iban a llevar la vergüenza de su madre. Es decir, cuando un hijo nacía de una de estas mujeres, por lo regular eran hijos despreciados, eran niños que eran despreciados por todos. ¿Por qué? Por el pecado de su madre. Y a eso empieza a enseñarle Dios a Oseas a través de Gomer. Gomer era esta mujer, y no fue como que Gomer dijo, bueno, ya me casé, gracias a Dios, encontré un buen hombre, ya aquí ya formo mi familia y me estoy quietecita. No, Gomer lo que hizo fue abandonar a Oseas y se fue a prostituir y a seguir fornicando y a seguir adulterando, en vez de agradecer porque ya tenía un esposo que la amaba. No lo hizo. Lo que hizo Gomer fue continuar e ir tras amantes, dice la palabra. En el capítulo 2, versículo 5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Gomer abandonó para ir en busca de estos amantes que le daban todo lo que ella creía que necesitaba, todo lo que en ese momento la saciaba, todo el pan que se podía comer, agua, bebidas, perfumes, todo se fue tras eso. Y abandonó al buen esposo que tenía. Abandonó a su hijo, a sus hijos. Y no solo eso, que se fue dice la palabra, que se unió a un compañero. En el capítulo 3, vemos que se dice, en el capítulo 3, vamos a leer del 1 al 3, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero,
aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Esta mujer se fue a adulterar. Tenía un amante que posiblemente al decir la palabra de su compañero, posiblemente era un amigo de Oseas, posiblemente era un vecino, alguien cercano a este hombre. Y ella se fue con ese hombre y estudiando, al parecer esta mujer fue vendida como esclava. O sea, de forma que Oseas tuvo que pagar para que esa mujer volviera a vivir con él. Imagínense, yo me ponía a pensar en, como seres humanos, ¿qué pasaría si estuviéramos en esta situación? Que a usted que tiene esposa, que su esposa sea una mujer que le falla y le falla y le falla, y usted en vez de ya desecharla, ir por ella y decirle: vente. Y todavía curarla de todo lo malo que le ha pasado. Eso es lo que hizo Dios con Oseas. Que él hiciera esto. Que tomara a su mujer nuevamente, y no solamente que la tomara, dice: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Y le dice, le quiero leer en la versión traducción lenguaje actual, dice: Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel, tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Dios le dice: ama a tu esposa. Yo sé lo que es eso. Yo sé. A mí también me lo han hecho. A mí me duele también. Pero con todo eso los amo. Y así como yo los amo, vas a ir y vas a tomar a tu mujer y la vas a amar. A través de este matrimonio, Dios le enseña a Oseas la realidad del pueblo y le da a entender a Oseas el dolor que Dios siente cuando su pueblo lo traicionaba de esta forma. Teniendo un Dios poderoso, teniendo un Dios que les suplía, teniendo un Dios que les daba todo, ellos preferían irse en pos de otros dioses, en pos de ídolos, en pos de estatuas de barro, estatuas de oro, y los iban a adorar como si fuera el Dios verdadero. Y creían además que esos dioses les daban lo que necesitaban, cuando era Dios el que se los daba. Dios le dice: tu esposa te es infiel, y yo sé lo que es eso, porque a mi pueblo me es infiel también. Pero como yo los amo, tú vas a amar a tu esposa. Y entonces Oseas va por esa mujer, paga por ella para que vuelva a vivir, y todavía le dice: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Entonces, a través de esta historia, Dios nos enseña bastante. Vamos a hablar sobre la infidelidad de Israel. En todo Oseas usted puede ver constantes llamados de que Dios los llama a que se arrepientan de su pecado, que vuelvan. Él los llama a su esposo, a su primer esposo, porque Dios lo tomó como si fuera
a su pueblo como si fuera su mujer que la tenía que cuidar, proteger. Varones entienden este concepto, que toma a su esposa y usted sabe que la tiene que proteger, que la tiene que cuidar, que tiene que velar por ella, que le tiene que suplir. Así hacía Dios con su pueblo. Y por eso toma esta analogía. A través entonces de la vida de Gomer le enseña cómo la infidelidad del pueblo de Israel, y lo menciona como un pueblo fornicario, y no lo dice literalmente, sino se refiere a que va y adora a otros dioses y se olvida de su Dios verdadero. Con tal de llenar su vacío o con tal de creer que eso la iba a saciar, abandonó a su Dios. Y dice, a mí me rechazan, pero yo los amo y yo siempre los restauro. En Oseas 2, vamos a leer Oseas 2, del 1 al 7, dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios hace un llamado a que se arrepientan y se vuelvan a Él. Y les dice, si ustedes no se arrepienten, yo los voy a despojar, los voy a desnudar, es decir, les voy a quitar todo lo que yo les he dado. Las voy a dejar como estaban antes de que yo fuera su Dios. Así las voy a dejar. Y no voy a tener misericordia ni de ustedes ni de sus hijos, porque ustedes me abandonaron y esos hijos ya no son míos. ¿Por qué? Porque ya no adoraban a Dios, sino que adoraban a lo que sus padres les estaban enseñando. Y le dice que ella va diciendo que se iba por sus amantes a que le dieran las cosas que ella quería, que ella necesitaba, que el pueblo de Israel quería y necesitaba. Pero en su misericordia, Dios lo que hacía era, dice ahí, poner espinos en su camino. Es decir, que permitía que sufrieran, les permitía que fueran nuevamente atacados por otras naciones. Dios permitía que nuevamente ese pueblo pasara hambre, pasara vergüenzas, pasara tantas cosas, para que entonces se acordaran que con Dios estaban mejor, que con su Dios verdadero estaban bien, y que abandonaron a ese Dios para ir por nada que sacia, por nada que no llena. En el versículo 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino
que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Primera cosa que dice aquí, ellos no reconocieron que el que les daba el trigo, el lino, el agua y todas esas cosas que se iban a buscar en otros dioses, el que se las daba era Dios, porque tenía misericordia. Pero ellos decían que sus amantes, sus dioses falsos, eran los que se los daban. Ese es las personas que a veces tienen cosas y no reconocen que es porque Dios ha tenido misericordia y que Él es el que se las ha dado, el que nos las ha dado. Y aún así dice, y el oro que ofrecían a Baal. Imagínense que el oro y la plata que Dios les daba, con eso fabricaban ídolos. Con eso iban a adorar a dioses falsos. Y Dios se los había dado. Y les dice, arrepiéntanse porque si no yo les voy a quitar todo. Y me llamó la atención esta parte donde dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Esto, cuando habla de esto, hablaba literalmente cuando una mujer se encontraba en fornicación o en adulterio, como vemos con la mujer adúltera, que la sacaron así como estaba y se la fueron a exponer ahí en medio para apedrearla en medio del pueblo. A eso se refiere. Yo voy a exponerlos, voy a exponer sus pecados, voy a que vea todo el mundo lo que ustedes han hecho, porque me han abandonado. Eso es a lo que se refiere este versículo. Entonces, este pueblo, además de que Dios les daba todo, no reconocían que Dios se los había dado. Aún así hacían ídolos con eso, como el pueblo de Israel, que con el oro que le dio, que obtuvieron de Egipto, con eso hicieron su becerro de oro. Entonces Dios les dice nuevamente, arrepiéntanse o yo les voy a quitar todo. Los voy a desechar, me voy a deshacer de ustedes. Y cuando veía esto decía, wow, en el tiempo de Israel, cuando hablaba de los ídolos, hablaba literalmente de las imágenes, de esos dioses falsos, que aún ahora podemos ver que hay personas que adoran a dioses falsos, a imágenes, a estatuas, a los santos, incluso a la muerte le tienen adoración. Pero también actualmente no solamente se ha vuelto ídolos literales que vemos como una imagen, sino que un ídolo es todo aquello que le quite el lugar y la gloria a Dios. Todo aquello que se vuelve lo principal en mi vida es un ídolo en mi vida. Entonces vemos que el pueblo de Israel tenía estos dioses, pero actualmente hay gente que tiene estos dioses, pero aparte tenemos ídolos aún ya conociendo a Dios, que ya no tenemos imágenes, que ya no tenemos estas cosas, tenemos cosas que son prioridad en nuestra vida antes que Dios. Entonces decimos, Dios, hazte para allá, aquí voy a poner que ahorita me está supliendo todo lo que necesito. Aquí está mi trabajo, aquí está mi dinero, aquí está mi familia. Entonces, esto es la prioridad. Ahora, cuando tenga tiempo, me acuerdo de ti. Entonces, esto es lo que quiero empezar a que empecemos a reflexionar sobre si hay alguna cosa que se ha vuelto prioridad en nuestra vida, que se ha vuelto lo primero en nuestra vida, que incluso, híjoles, esto ya no puedo ahorita orar porque ya se me hizo tarde y tengo que irme al trabajo.
ya no puedo hacer eso porque, híjole, tengo aquella cita, cosas así que están quitando la prioridad a Dios. Porque lo primero en nuestra vida es Dios, tiene que ser Dios, tiene que ser una vida con Él. ¿Por qué? Porque al final de nuestra vida, lo único que tenemos es a Dios. Porque como lo he dicho, ustedes saben que yo constantemente tengo este pensamiento de que todo lo que está en esta tierra, todo se nos va a acabar. El día de mañana ya no tenemos dinero, el día de mañana ya no tenemos trabajo, el día de mañana puede pasar cualquier cosa, pero lo único que tenemos es a Dios. Les quiero decir, cuando Dios dio los mandamientos, dijo que no tendrían dioses delante de Él, ¿verdad? Le dijo al pueblo que no tendría dioses, es decir, ídolos delante de Él. Y le voy a hacer una analogía. Imagínese que usted, Dios nos libre de todo eso, que una persona, mejor así en vez de usted, que una persona tiene a una amante, o un esposo tiene una amante y llega con una fotografía de su amante y la pone en el mueble principal de su casa para que su esposa la vea. ¿Qué sentiría la esposa? ¿Quién haría eso? Nadie llegaría con la foto de su amante y la pondría ahí donde la vea la esposa. O al revés, ¿no? La esposa con la foto del amante y la va a poner ahí para que la vea el esposo. Pues esa es lo que hacemos cuando le quitamos a Dios el lugar. Llegamos con la foto de nuestro dinero, de nuestro trabajo, del ídolo, ahí para que Dios vea que eso es más importante que Él. Y lastimamos a Dios. Así es como actuamos. Puede ser el dinero, el pecado, la fama, personas, muchas cosas que podemos cambiar porque creemos que eso nos satisface en vez de Dios. Nos alejamos de Dios en pos de cosas que creemos que nos van a hacer sentir bien, que nos satisfacen por unos minutitos, ahí mientras dura el efecto de las cosas que hacemos, mientras dura la alegría de estar en compañía de amigos, mientras dura cualquier cosa, y cuando nos damos cuenta, se pasó eso. Y es cuando comenzamos con un ciclo constante de empezamos a volver a querer hacerlo, porque como no me llenó por completo y se acabó eso que yo sentía, tengo que volver a hacerlo, tengo que volver a hacer esto, tengo que volver a tener mucho dinero, tengo que volver al pecado, tengo que volver a esto, porque es una constante que no se va a terminar hasta que nos arrepintamos y reconozcamos que el único que necesitamos en nuestra vida es a Dios. Y Dios nos corrige para traernos a Él. Vemos al pueblo de Israel que constantemente, este pueblo, al desviarse, constantemente Dios permitía que fueran atacados, permitía que hubiera pobreza, que hubiera hambrunas, que hubiera matanzas. Incluso si usted lee y explora en la Biblia, había incluso actos tan perversos como que se comían literalmente a sus hijos. Todas esas cosas Dios las permitía para que cayeran en el fondo de lo peor y de la desgracia hasta que se arrepintieran y regresaran a Él. ¿Por qué? Porque Él quería tenerlos bien, quería amarlos, quería cuidarlos, y ellos no valoraban eso. Como Gomer no valoró que tenía un esposo que la amaba, una familia, y se fue en pos de otro hombre, así el pueblo de Israel constantemente hacía esto.
Dice en el versículo 6 del capítulo 2, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le acercaré con seto y no hallará sus caminos. Dios permite, a veces cuando ya nos alejamos o cuando andamos desviaditos, Dios permite ahí el chancletazo, el cerrar las puertas, el hacer cosas para que nosotros reaccionemos y digamos, a ver, ¿qué está pasando? Estaba mejor cuando esto así, cuando hacía esto, cuando hacía aquello, o a lo mejor cuando nos alejamos literalmente de Dios y nos vamos a otro lado, nos vamos al mundo a pecar. Dios permite que nos da ahí con la vara, regrésate, porque por aquí no es. Usted si ve que su hijo está haciendo de verdad lo malo y que está a punto de irse a un despeñadero, a tirarse al vacío, a matarse, ¿usted no va a ir con todo para traerlo? Claro que va a ir. Y es lo mismo que hace Dios. Permite cosas para que nosotros nos regresemos hacia Él. La disciplina de Dios es una vara de amor. Una vara de amor es una muestra de misericordia a través de ponerle un camino de espinos a Israel. Lo dice como una analogía, pero al ponerle trabas en su camino, al permitir todas esas cosas, lo que demostraba Dios era su misericordia. Porque yo no quiero que se extravíen, yo no quiero que se pierdan, yo no quiero que se perviertan, yo no quiero que sean iguales a las naciones que están alrededor. Porque esas naciones ciertamente son naciones perversas, pero ustedes no tienen que ser así. Somos hijos de Dios y debemos cuidar que nada sea más importante que Dios. Porque si nos alejamos de Dios, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Si nos vamos de Dios, vamos a morir espiritualmente y también si morimos, va a haber un castigo eterno. Va a haber un dolor eterno, a diferencia de si permanecemos en Dios. La misericordia de Dios vamos a leer en el capítulo 11, versículos 1 al 4. Quiero que vean cómo Dios habla con tanta compasión, con tanto dolor sobre este pueblo. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mas cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Usted puede ver que habla ahí Dios como un padre. Yo los guié, yo los cuidé, yo los amaba. ¿Y qué hicieron? Me abandonaron, no les importó, no reconocieron que yo era su Dios, no reconocieron que yo los atraje con ese amor porque quería salvarlos, sino que entre más yo los llamaba y más amoroso fui con ellos, más se alejaban de mí. Más se iban en pos de otros dioses. Vamos a volver al capítulo 1, versículos 2 al 9. Bueno, no vamos a leer todo, solamente vamos a ver qué es lo que significan los nombres que tuvo Oseas con Gomer. El primero que tuvo se llamó Jezreel y habla sobre Jehú, que fue un hombre que mató a varios a reyes y todo, incluso a Jezabel, y por medio de esa sangre pues él se hizo rey. Entonces aquí
Con esto, Dios estaba hablando de la destrucción que iba a haber en Israel, del castigo que iba a haber para Israel a causa de su pecado. El segundo es lo ruama, que significa no compadecida, es decir, que perdió el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y el tercero es loami, que significa no son mi pueblo. En otras traducción dice no seré, yo soy para ustedes. Ustedes recordarán que Dios se presentaba como el yo soy, porque manifestaba a través de eso su grandeza, que Él era poderoso, grande, que Él lo era todo. Y dice, no seré, yo soy para ustedes. No que Dios dejaría de ser grande y poderoso, sino que para ellos ya no iba a ser su Dios. Entonces, este pueblo, Dios a través de estos nombres les dice, esto es lo que va a pasar, van a perderme, van a perder la misericordia que yo tengo de ustedes, va a haber castigo, va a haber destrucción, me voy, como podemos decir, a divorciar de ustedes, a separar de ustedes, porque ustedes no me aman. Y a través de eso Dios tuvo misericordia, dice que se compadecería aún de la casa de Judá. Y de la casa de Judá viene nuestro Mesías. De la tribu de Judá viene el Mesías. Se compadeció y me envió al Mesías a través de esta tribu, por la cual usted y yo también tenemos acceso a Dios. En el versículo 10 dice, después de que habla de toda esta destrucción que va a haber, de que les advierte a través de los nombres de los hijos de Oseas esta destrucción, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Es decir, cuando Dios se presentó a Abraham y lo llamó de su tierra y lo llevó, le hizo una promesa. Le dijo que él tendría una descendencia como la arena del mar. Y ahí Dios está ratificando, está volviendo a confirmar, está diciendo eso va a pasar. Israel va a ser una nación grande. Está ratificando su promesa. Está diciendo va a haber salvación. Nuevamente ustedes van a poder decir que yo soy su Dios. Nuevamente yo voy a decir ustedes son mi pueblo. Nuevamente va a pasar eso porque yo voy a tener misericordia. En el capítulo 2, versículos 14 al 23, habla sobre la promesa del reinado de Jesús, habla sobre que los animales las bestias del campo no los herirán. De todas esas cosas que sabemos que Dios promete, que no va a haber guerra, que no va a haber todas estas cosas, vuelve a ratificar su promesa a través de eso y menciona que habrá un jefe y se refiere a Jesús. El que iba a dirigir a esta nación, el que va a dirigir a ella, el que los va a dirigir nuevamente con amor y van a ver que Dios es bueno. Y da nuevamente esta promesa del reinado de Cristo y de la vida posterior cuando Dios tiene misericordia. Porque a pesar de su infidelidad, Dios continúa viendo a su pueblo con amor. Dios continúa viéndolos con este amor. Y así como este pueblo se iba constantemente a adorar a otros dioses, a veces nosotros también fallamos y nos olvidamos de Dios constantemente.
Incluso llegamos a abandonarlo, a alejarnos completamente de Él. ¿Por qué? Por cualquier situación, por cualquier cosa. Y nos vamos a hacer otras cosas que creemos más importantes que Dios. Pero Dios tiene misericordia y nos hace llamado nuevamente a que volvamos a Él. Porque Él escogió a su pueblo, lo escogió a usted, me escogió a mí sin merecerlo. Sin merecerlo. Nadie merecía esto. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, aún sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia de usted y de mí. Tanta misericordia. No lo merecemos, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir yo soy salvo porque hice esto o aquello, sino que podamos decir soy salvo porque Dios tuvo misericordia de mí. Los invito a que reflexionemos que si hemos abandonado a Dios o que si lo hemos dejado a un ladito por otras cosas, volvamos a Él. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque Él nos sigue amando. Porque Él nos sigue cuidando. Porque Él nos sigue dando todo lo que necesitamos. Porque Él aún nos pone tropiezo para que no nos perdamos. Vea la misericordia de su Dios. Vea la misericordia que tiene, que lo tiene aquí cuando estábamos perdidos en el mundo. Veamos cómo Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Es momento de arrepentirnos, de dejar todo ya a un lado. De dejar de creer que es más importante lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo voy a hacer. Para que reflexionemos y digamos, vamos de nuevo a Dios, a mi primer amor. Voy a amar de nuevo a Dios. Dice en el capítulo 14, palabras de Dios, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros las palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dios, quita mi iniquidad, quita mi pecado, ayúdame, socórreme, levántame, por favor. Tenemos que realmente recapacitar que en cualquier momento nos podemos morir. Y si no estamos bien con Dios, ¿a dónde vamos a parar? Dios está teniendo misericordia de nosotros. Y a través de esta palabra ha hablado mucho a mi corazón y espero que haya también hablado a ustedes. Hasta aquí mi tiempo, hermanos, y que Dios les bendiga.